Shalom a toda la audiencia, le damos gloria y gracias al Padre Eterno que nos permite poder estar una vez más a través de este medio de comunicación. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es ¿qué estamos ofreciendo al Padre Eterno en el altar? ¿Qué es lo que estamos presentando delante de su presencia? Y para eso vamos a ir al texto principal de este mensaje que se encuentra en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1, del versículo 6 en adelante, dice así en el nombre de Yeshua. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Bueno, en este versículo me detengo. Acá está hablando el Padre Eterno, le está hablando a los sacerdotes, a los Kohanim, como se dice en hebreo, y el Padre Eterno está corrigiendo a los Kohanim. Y continúo leyendo, dice, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, dice, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahvé de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Yahvé para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahvé de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Yahvé, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Yahvé. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Yahvé de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Acá vemos que el Padre Eterno está enojado porque las ofrendas que estaban haciendo los sacerdotes en ese momento eran malas ofrendas, presentaban lo peor para el Padre Eterno. En vez de presentar lo mejor para el Padre Eterno, estaban presentando animales defectuosos, animales cojos. Y el Padre Eterno dice en su palabra, en el libro de Levítico, cuando dan las instrucciones acerca de cómo tenían que ser las ofrendas, y asimismo después en el libro de Números, y hablaba de que los animales tenían que ser los mejores para el Padre Eterno. Las ofrendas se presentaban lo mejor para el Padre Eterno. Y así, hasta la actualidad, presentamos en lo espiritual, en lo que damos o ofrendamos para el Padre Eterno, tiene que ser lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es gran rey, temible, como dice su palabra, es grande entre todas las naciones. Él es el rey del universo, Él es el creador, el que hizo los cielos, los despliega, el que nos creó. Bendito Yahvé, que hizo los mares, bendito Kadosh Israel, aleluya, que creó el universo. A ese rey estamos presentando nuestras ofrendas. Pero ¿qué le presentamos al Padre Eterno? Y en ese momento los sacerdotes presentaban malas ofrendas. Y no solo eso, sino que se quejaban delante del Padre Eterno. ¿Por qué tenían que hacer eso? Que ya se había tornado entre muchos como una rutina. Ya no lo hacían por amor al Padre Eterno. Lo hacían con una queja constante. Y el Padre Eterno, que todo lo ve, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente y omnipresente. ¿Qué significa esto? Omnipotente, que todo lo puede hacer. Él es todopoderoso.
omnisciente, Él escudriña hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Él sabe nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón si Él es nuestro creador. Y omnipresente, que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Porque Él es Dios. ¿Qué es lo que puede contener al Padre Eterno si Él es lo más grande que hay? Aleluya. Dice que los Kohanim se quejaban. Los sacerdotes se quejaban de servir al Padre Eterno. Los sacerdotes eran, para recordar o explicar, quizás muchos no sepan, cuando se habla de la Biblia de Kohanim o se habla de sacerdotes. Kohanim significa sacerdote en hebreo, ¿sí? Había un sumo sacerdote y había también sacerdotes que estaban sirviendo en lo que era la ministración al Padre Eterno. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Padre Eterno dio una ordenanza mientras transitaba el camino el pueblo de Israel, ese camino hacia la tierra prometida. El Padre Eterno pidió que edificaran un tabernáculo, que hicieran un tabernáculo, y les dio los diseños a Moisés y le dio el diseño a su pueblo. Y en ese diseño que hicieron, que según como el Padre Eterno les mandó, tenían que hacer un arca, el arca del pacto, tenían que hacer un candelabro, la menorá de 7 brazos, tenían que hacer una mesa para los panes de la presencia, o lejem panim, como se dice en hebreo. Tenían que tener un lugar donde los kohanim se tenían que lavar las manos y los pies, porque no podían entrar sucios a la presencia del Padre Eterno. Había un lugar justamente que se llamaba, estaba el atrio exterior, estaba el lugar santo y después el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Entonces, ¿por qué el Padre Eterno manda construir este tabernáculo? Porque muchas veces, para poder entender lo espiritual, nosotros tenemos que ver cosas en lo natural. Entonces el Padre Eterno de esta forma estaba enseñando, instruyendo a su pueblo, que no de cualquier manera se podían presentar ante su presencia. Y con esto de las ofrendas, los sacrificios, el Padre Eterno fue instruyendo qué cosas son agradables delante de Él y qué cosas no son agradables. Entonces, de esta manera el Padre Eterno dio esas ordenanzas, esas encomiendas, ¿sí? Esas instrucciones a su pueblo. Porque, ¿para qué? Para que se puedan santificar, porque el Padre Eterno los eligió entre todos los pueblos, dice la palabra. ¿Para qué? Para que sean un pueblo santo, un pueblo apartado para el Padre Eterno, un pueblo que lleve las buenas nuevas, ¿sí? Ese mensaje del Padre Eterno hacia las naciones. Y el pueblo de Israel estaba dividido en tribus, ¿sí? Son 12 tribus. Y estaba la tribu de Leví. Y la tribu de Leví fue escogida y tomada por el Padre Eterno. En vez de tomar los primogénitos de Israel, el Padre Eterno se tomó para sí, para el servicio, para sus cosas santas, muy santas, a la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, separó a los descendientes de Aarón como pacto perpetuo para que oficien como Kohanim, como sacerdotes. Y dice que en la palabra del Padre Eterno en el libro de Malaquías, que los sacerdotes se quejaban por hacer las cosas que el Padre Eterno les había mandado hacer. Y todo eso el Padre Eterno lo veía. Presentaban malas ofrendas. Es más, pensaron que la mesa del Padre Eterno era despreciable. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Estoy comentando un poco para reflexionar acerca de lo que dice las Escrituras y entender un poco el contexto, por qué el Padre Eterno se enoja tanto con los sacerdotes. Los sacerdotes conocían la palabra del Padre Eterno. Eran personas que eran instruidas desde pequeños en lo que es la palabra, bendito, en la palabra del Padre Eterno. Y la ley del Padre Eterno, dice más adelante en el capítulo 2,
La ley del Padre Eterno, en el versículo 6 en adelante del capítulo 2 de Malaquías, habla, y lo vemos también a lo largo de la Biblia cuando habla de acerca de los sacerdotes. Lo podemos ver en el libro de Ezequiel, que también habla de los deberes de los sacerdotes y de los levitas en general. La ley del Padre Eterno, la instrucción del Padre Eterno estaba en la boca del sacerdote. No tenía que haber iniquidad en sus labios, no tenía que haber maldad en los labios de los sacerdotes. Tenían que andar en paz, en justicia. A muchos hacían apartar de iniquidad. Los labios del Kohanim, de los sacerdotes, tenían que guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo iba a buscar la instrucción para saber qué cosas tenían que hacer delante del Padre Eterno. El deber de los sacerdotes, los Kohanim, por pacto perpetuo, es enseñar a discernir al pueblo entre lo santo y lo profano. Son mensajeros del Padre Eterno. Y el Padre Eterno manda a los sacerdotes a guardarse en el Espíritu, a guardarse para el Padre Eterno, a ser leales. Padre Eterno llama la atención a los Kohanim porque en ese momento sus ofrendas no eran agradables ante el Padre Eterno. Y usted sabe, mis hermanos, bendito sea el nombre del Padre, que en la antigüedad, cuando estaba tanto en el tabernáculo como en el templo después, tanto en el primer templo como en el segundo templo, cuando hay un sumo sacerdote y hay otros sacerdotes. Y los sacerdotes eran varios, y se presentaban por turnos de familia, ¿sí? Esto también da a entender que hay un tiempo para todo, hay un tiempo de estar ministrando en la presencia del Padre Eterno y un tiempo también para reponer fuerzas. Entonces, los sacerdotes, había turnos que eran dados conforme a la instrucción del Padre Eterno, así lo había establecido. En el libro de Crónicas habla de esto. Después, por eso podemos entender un poquito más por qué le tocaba a Zacarías, el padre de Juan, oficiar en ese momento en el templo como Cohen. ¿Por qué? Porque era su turno. Eran las familias que tenían que presentar y trabajar dentro del templo del Padre Eterno, de servir dentro del templo del Padre Eterno, eran por turnos. Y también había un sumo sacerdote que estaba encargado por orden del Padre Eterno. Después de que los descendientes de Aarón pasaron para el lugar santísimo y fueron muertos por presentar un fuego extraño en el altar, no de cualquier manera podía presentarse y pasar al lugar santísimo el sacerdote. Lo hacía una vez por año para espiar y presentar. Primero, espiar los pecados del pueblo, es decir, una vez por año el sumo sacerdote se presentaba ante el Padre Eterno, se tenía que lavar, se tenía que limpiar, se tenía que santificar, pedir perdón primero, presentar ofrendas pidiendo perdón al Padre Eterno primero por sus pecados, por su familia, y después presentaba sacrificios y ofrendas pidiendo perdón al Padre Eterno por los pecados del pueblo. Una vez por año se hacía esto, dice la palabra, y esto sucedía no en cualquier momento, sino había una fecha especial para eso, y era en la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta, muchos la conocen como fiesta del Día del Perdón, y esto lo encontramos donde en Levítico capítulo 16 y Levítico capítulo 23, donde están las fiestas del Padre Eterno, ¿sí? Que es a los 10 días del séptimo mes en el calendario bíblico. Entonces, los Kohanim, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, como se dice en hebreo, se presentaba una vez al año. Ahora, si el Kohen Gadol, si el sumo sacerdote estaba en pecado, moría al instante. ¿Por qué? Porque de esa forma el Padre Eterno tenía que mostrar a su pueblo que no de cualquier manera podía presentarse a su presencia y que Él es santo y habita en santidad. Entonces, ¿qué pasaba? A la cintura, a la altura de la cintura y aparte en las vestimentas, en el borde del vestido, del efod, vamos a decir, porque era como un vestido largo hasta los tobillos,
una especie de chaleco largo hasta los tobillos, el efod, tenía como unas campanillas que a medida que iba caminando el sumo sacerdote hacia el lugar, primero pasaba por el lugar santo y después hacia el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y ahí ofrecía, derramaba la sangre del sacrificio y presentaba también las demás ofrendas. Cuando no se escuchaba ya ruido de esas campanillas mientras él iba avanzando, significaba que el Padre Eterno lo había cortado porque había pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían también, mientras a los costados en su cintura, tenían también unas cuerdas, que si esto sucedía, como el tocar un muerto es inmundo, lo dice la palabra, entonces, ¿qué hacían? Lo arrastraban hacia afuera, el cuerpo, ya muerto del Cohen, si cayó muerto por el pecado, y lo arrastraban para que el lugar santísimo no sea contaminado. Mire si esto sucede hoy en día. Porque la palabra dice el Padre Eterno, no de cualquier manera nos podemos presentar en su presencia. Mire si el Padre Eterno tiene misericordia de tantas cosas que estamos viendo en este tiempo, en estos últimos tiempos. Tantas cosas inmundas que se ven, que se presentan en el altar del Padre Eterno. Porque su altar es santo, su nombre es santo. Y muchos han perdido el temor reverente hacia el Padre Eterno. Y piensan que de cualquier manera se pueden presentar en el altar y de cualquier manera pueden estar ministrando delante de la presencia del Padre Eterno. Y no tienen temor reverente del Todopoderoso, que Él también, sí, es amor, es misericordia, pero también es fuego consumidor. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Y su nombre es muy santo. Bendito Yahvé Eloheinu. Y muchos, bendito Yahvé, en este tiempo, dice el Padre Eterno, que ya no va a permitir más que su altar sea contaminado. Padre Eterno está cansado de muchos que suben al altar, pensando, confiados, que de cualquier manera pueden estar ofreciendo el pan, el alimento del Padre Eterno. No lo hacen con el debido respeto que tienen que hacer. Que su palabra es santa, su alimento es santo. Bendito Yahvé Eloheinu. Seguimos avanzando en la palabra del Padre Eterno. El Padre Eterno les sigue hablando. Guardaos en vuestro espíritu. Había Coanim, habían sacerdotes, comenta ahí en el libro de Malaquías, que hasta estaban menospreciando aún su esposa, aún la mujer de su juventud, dice la palabra. Y el Padre Eterno le dice, no seáis desleales con la mujer de la juventud, porque el Padre Eterno aborrece el repudio. El Padre Eterno lo hizo por causa del hombre, permitió la carta de repudio, pero son para algunos casos puntuales. Pero aún así el Padre Eterno no hizo el matrimonio para que después caiga en el divorcio. Bendito sea el nombre del Padre Eterno, pero no me voy a meter ahora en ese tema. El Cohen tenía que ser instruido en la palabra del Padre Eterno, porque ¿qué va a transmitir de la palabra si él no aprende? Necesita ser instruido. ¿Por qué? Porque en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y también sigue diciendo en el mismo versículo, por cuanto menospreciaste mi conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Muchos se confían en este tiempo, dicen, sí, pero nosotros somos reyes y sacerdotes. El Padre Eterno dice que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Pero ¿saben lo que implica ser un Cohen delante de la presencia del Padre? ¿Saben lo que implica ser un sacerdote delante de la presencia del Padre Eterno? Que un sacerdote no se podía presentar de cualquier manera, no podía estar sucio, sus ropas tenían que estar limpias. Aún la transpiración era inmundo delante de la presencia del Padre.
¿Saben lo que implica que un sacerdote no podía estar diciendo malas palabras? No podía haber contaminación en su boca, porque está hablando la palabra santa del Padre Eterno. Tenía que ser una persona íntegra por dentro, por fuera, porque tenía que ser testimonio. Es un mensajero del Padre Eterno. Es alguien que conoce más que todos la palabra, porque era instruido desde pequeño para instruir al pueblo. Santo, poderoso, eterno. En el sacerdote, en el Cohen, en otras palabras, se tiene que notar los frutos del Espíritu Santo. Se tiene que ver los frutos del Espíritu Santo en el sacerdote, en el Cohen. Bendito sea el nombre del Padre. Y el Padre Eterno había decía ahí en el libro de Malaquías capítulo 1, dice que había un espíritu de engaño en los Kohanim, en los sacerdotes. ¿Cómo un espíritu de engaño? Pensaban que ellos podían presentarse de cualquier manera y podían engañar al Padre Eterno. No, al Padre Eterno no se le puede engañar. El Padre Eterno no puede ser burlado. Santo, poderoso, eterno. Lo dice su palabra en Gálatas capítulo 6, verso 7. El Padre Eterno no puede ser burlado. Santo, poderoso Yahvé. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahvé por medio de Yeshua. Acá habla Pedro, dice, Kefas en hebreo. Nosotros como nación santa, como real sacerdocio, presentemos sacrificios espirituales. ¿Y qué son los sacrificios espirituales? Muchos me dirán. Bueno, un sacrificio espiritual, vemos algunas definiciones en la palabra. Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 15, 22 dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención a la palabra del Padre Eterno es mejor que la grosura de carneros. La obediencia al Padre Eterno es muy importante. El prestar atención a su palabra vale más que los sacrificios, dice. Después en el Salmo capítulo 51, verso 17 dice que un espíritu quebrantado es un sacrificio delante del Padre Eterno. Presentarse con un corazón contrito y humillado, el Padre Eterno no lo va a despreciar. Después en Hebreos capítulo 13, verso 15 habla de los sacrificios de alabanza y dice que son frutos de labios que confiesan su nombre. Y bueno, a través de los salmos podemos ver sacrificios de júbilo. Cuando hablamos de sacrificio habla de algo que me cuesta, algo que me requiere un esfuerzo. Yo lo hago por amor al Padre Eterno. Bendito sea el nombre de Yahvé. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Padre Eterno. Fuimos comprados con un gran precio, un precio de sangre, no de cualquier sangre, sino de un cordero sin mancha, de Yeshua, que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. El precio que pagó el Padre Eterno por cada una de nuestras vidas fue muy alto, porque entregó a su único Hijo amado Yeshua por amor a nosotros. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué ofrenda estamos presentando al Padre Eterno? ¿Somos como esos Kohanim que el Padre Eterno tuvo que salir a reprender, a exhortar, porque consideraban que la mesa del Padre Eterno, su alimento, era despreciable? ¿Estamos presentando una ofrenda de lo que nos sobra al Padre Eterno? ¿Cómo estamos presentando nuestras vidas delante del Padre Eterno? ¿Hacemos como Caín? ¿Buscamos al Padre Eterno cuando nos sobra el tiempo? ¿Le obedecemos cuando tenemos ganas?
¿Le buscamos cuando el zapato nos aprieta, cuando hay problemas y después ya me olvido, cuando el Padre Eterno me contestó? ¿O presentamos lo mejor del Padre ante el Padre Eterno? En las buenas y en las malas situaciones, en los buenos y malos momentos, decimos: tú eres mi Dios y en ti confío y te entrego mi vida, la pongo a disposición delante de ti. Nos presentamos como Abel, que dio lo mejor delante del Padre Eterno, y esa ofrenda fue agradable ante el Padre. Y esto ha sucedido a lo largo del tiempo, y la historia sucede en el pueblo de Israel, lo vemos a lo largo de la Biblia. En el libro de Jeremías, el Padre Eterno también se vuelve otra vez a enojar con su pueblo, porque dice en el libro de Jeremías capítulo 23: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé maldad. Aún en mi casa hallé su maldad. Santo poderoso Yahvé. El espíritu de engaño, la confusión, va a aumentar en los últimos tiempos. Lo dice la palabra en Mateo capítulo 24, es señal de los últimos tiempos. Y si no buscamos de la presencia del Padre Eterno, si no llenamos nuestras lámparas con aceite, nos va a ser muy difícil poder perseverar en el camino del Padre Eterno. Hace poco hubo una vida que tuvo una revelación donde el Padre Eterno le mostraba que había botellas con aceite y esas botellas de aceite estaban en un lugar, y el Padre Eterno le decía y le mostraba que esas botellas de aceite estaban ahí porque sus hijos no estaban buscando de su aceite. Ese aceite estaba preparado para sus hijos, pero muchos no estaban buscando de ese aceite. Lo que había pasado con los sacerdotes en el libro de Malaquías, producto de que ya no buscaban la presencia del Padre Eterno, el fuego del Espíritu Santo se fue apagando en ellos. Y ya todo lo veían como una rutina, ya no lo hacían por amor al Padre Eterno. Dice la palabra del Padre Eterno que el Espíritu Santo es el que pone el querer y el hacer por buena voluntad al Padre Eterno. Es el Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas y nos ayuda aún en nuestras debilidades. Es el Espíritu Santo que permite que nosotros podamos apartarnos de aquellas cosas que al Padre Eterno no le agrada y podamos presentarnos de forma agradable ante el Padre Eterno. ¿Cómo está tu altar hoy en día? ¿Qué le estás ofreciendo al Padre? ¿Le estás ofreciendo lo mejor? Y lo mejor significa, no hablamos de cosas materiales, recién hablamos de los sacrificios espirituales. El prestar atención a la palabra del Padre Eterno, obedecer. El Padre Eterno, bendito Yahvé, nos presenta el libre albedrío. Muchos dirán, sí, Él nos da a escoger. Hay un camino que lleva a la vida y otro camino que lleva a la muerte. El camino que lleva a la vida eterna, ese camino es angosto, ese camino cuesta, cada vez se hace más angosto, pero el Padre Eterno dice que Él promete estar con nosotros hasta el final. Él no dijo que cuando aceptemos a Yeshua en nuestro corazón y tengamos esa nueva vida, no dijo que los problemas iban a desaparecer. Van a estar, pero va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Él en todo promete estar con nosotros. Si nosotros le dejamos, bendito sea el nombre de Yahvé. Él quiere glorificarse a través de nuestras debilidades, de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Yahvé. ¿Para qué? Para que podamos tener ese crecimiento hasta llegar a la estatura del Mesías, como dice su palabra. Bendito sea el nombre de Yahvé. Para que su excelencia, su poder, sea manifestada en estos vasos de barro. Lo dice su palabra.
No te canses de hacer el bien, porque todo tiene su recompensa, todo tiene su galardón. Bendito Yahvé Eloheinu, dice su palabra. Te animo en este día a que sigas buscando al Padre Eterno, y si hasta ahora no estabas presentando una ofrenda digna para un gran rey ante el Padre Eterno, te animo a que hoy busques de la presencia del Padre Eterno, a que te humilles delante de Él y le presentes un sacrificio espiritual al Padre Eterno. Un espíritu contrito y humillado Él no va a despreciar. Bendito sea el nombre de Yahvé. Que el Padre Eterno te bendiga en este día. Shalom y bendiciones.